Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a fortalecer algunos aprendizajes acerca de fórmulas y funciones. Para ello, tenemos estos cuadros en esta práctica, en la práctica fórmulas y funciones del repaso 1. Entonces, para ello, por ejemplo, acá en este cuadro nos piden en esta columna sumar los valores de X más los valores de Y. Para ello, como ustedes saben, para poder nosotros editar una fórmula o una función, es necesario ingresar el signo igual. Entonces, signo igual, seleccionamos el valor de X, signo más, y seleccionamos el valor de Y. Presionamos Enter y tendremos el resultado. Si queremos trabajar solamente con fórmulas, ya tendríamos los resultados de todos automáticamente. Ahora, si deseamos trabajar con función, sería la función suma. Sería igual suma. Abrimos los paréntesis para escribir los argumentos de nuestra función. En este caso, vamos a seleccionar el valor de X, presionamos Control y seleccionamos el valor de Y. Y finalmente presionamos Enter y ya tenemos el resultado. Muy bien, copiamos para las demás filas. Está la fórmula copiada. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente columna donde nos pide multiplicar los valores de Y con los valores de Z. Entonces, para ello, vemos el signo igual, seleccionamos el valor de Y, colocamos el asterisco como signo de multiplicación y seleccionamos el valor de Z. Tenemos Enter y ya lo tenemos. Si nosotros deseamos trabajar con función, también podríamos utilizar la función producto. Abrimos paréntesis, seleccionamos el valor de Y, presionamos Control y seleccionamos el valor de Z. Enter, y ya lo tenemos utilizando funciones. Y bien, avanzamos con la división. En este caso nos pide dividir los valores de Z entre los valores de Y. Para ello, primero ingresamos el signo igual, seleccionamos el valor de Z, oblicua, que significa división, sobre el valor de Y. Enter. Y arrastramos hacia abajo para copiar las fórmulas a las demás filas. Como podemos ver, tenemos en este caso números enteros, porque así está configurado. Si nosotros deseamos aumentar los decimales, lo podemos hacer. Aumentamos más decimales o también lo podemos disminuir. Muy bien, avanzamos con la siguiente columna donde nos indica calcular la potencia del valor de X, ¿no? En este caso nos dice que calculemos el valor de X elevado al cuadrado. Entonces seleccionamos, primero ingresamos el signo igual, seleccionamos el valor de X, escribimos el signo del acento circunflejo, muy bien, lo tengo duplicado, lo borro 1, coloco el número 2, porque es el que representa la potencia, en este caso al cuadrado, y presiono Enter. Si deseo trabajar con funciones, necesariamente voy a tener que utilizar el acento circunflejo. Ahora, si deseo trabajar con funciones, entonces voy a utilizar la función que dice potencia. Entonces, selecciono el valor de X, punto y coma, y la potencia, que en este caso sería 2. Y ya lo tenemos. Simplemente arrastro hacia las demás. Entonces es bueno aclarar que si nosotros deseamos trabajar con fórmulas, necesariamente vamos a tener que utilizar el acento circunflejo. Muy bien. Ahora, en la parte inferior de este cuadro encontramos el total, que en este caso implicaría trabajar con una función suma o con las fórmulas, ¿no? Si trabajamos con fórmula, tendría que ser de esta manera. Igual, seleccionamos este valor más este otro valor más este otro valor más este y finalmente más este. Como nos podemos dar cuenta, es un poco más tedioso, un poco más fastidioso editar la fórmula. Supongamos que serían más datos en este cuadro, implicaría que seamos muy cuidadosos para no equivocarnos.
Entonces, para ello, 1000 veces utilizamos la función suma, ¿no? Igual suma, abro paréntesis, selecciono los datos que voy a sumar y presiono Enter. Otra forma también es seleccionar todos los datos, incluyendo la celda donde va a ir el resultado. Luego damos clic en el signo de autosuma y suma automáticamente esas celdas seleccionadas, ¿no? Entonces, una vez que ya lo tengamos listo acá, lo copiamos hacia la derecha para que pueda sumarse todas las celdas, todas las columnas, ¿no? Automáticamente, y ya no estemos de una por una. Muy bien, avanzamos a la segunda parte y encontramos acá calcular el, el porcentaje de ciertos valores, ¿no? En este caso, en estos pequeños cuadros, vamos a ingresar el signo igual. Y cuando hablamos de sacar el porcentaje de una determinada cantidad, hablamos de multiplicación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Signo igual, seleccionamos este valor, lo multiplicamos por el porcentaje. Enter, y ya lo tenemos, ¿no? Igual acá, signo igual, selecciono la cantidad multiplicado por el porcentaje. Entonces me indica que 20 representa al 10% de 200, ¿no? Igual acá, esto por el 50%. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la tercera parte, donde me piden sacar el total, el promedio y redondear, ¿no? En este caso estamos hablando de un cuadro de ventas, ¿no? Hay vendedores, hay productos como lo son los caramelos, chupetes y frugos. En este caso hablamos de total de productos que vendió al vendedor, ¿no? En este caso Carlos. Entonces podemos utilizar las formas que yo ya les he enseñado en la tabla de arriba para poder calcular, ¿no? En este caso ya tenemos el cálculo del total, simplemente copio hacia el pie, ¿no? Es una suma. Estamos sumando los 3 productos que vendieron un determinado vendedor. Entonces, acá vamos a calcular el promedio. El promedio lo podemos sacar dividiendo al total entre el número de productos, ¿no? En este caso, número de productos son 3, ¿no? Son caramelos, chupetes y frugos. Entonces, sería con fórmula igual a este total sobre 3, que son 3 los productos. 3 son las golosinas. Entonces, presionamos Enter y ya lo tendríamos al promedio. Ahora, si deseamos utilizar función, podemos utilizar la función promedio, ¿no? Igual, promedio. Bien, si nosotros sabemos el nombre de las funciones, es mucho más fácil para nosotros, pero si no lo sabríamos, entonces lo que tendríamos que hacer es seleccionar la celda donde deseo insertar la función y me voy acá en el cuadro de fórmulas, acá al costadito encuentro un signo, ¿verdad? Un botón que dice insertar funciones. Entonces, si yo doy clic ahí, automáticamente me lleva a un cuadro de diálogo que me va a permitir buscar la función que yo deseo. Como el promedio es una de las funciones que se utilizan más, entonces por defecto me aparece en este cuadro de diálogo, me muestra de manera más rápida, ¿no? Entonces le encontramos acá el promedio, lo aceptamos y donde dice número 1 yo puedo poner el nombre de una celda o el rango de determinadas celdas, ¿no? En este caso yo quiero sacar el promedio de estos 3 datos de acá, ¿no? De estos 3 datos de acá que estamos trabajando en la siguiente fila. Entonces simplemente aceptamos y ya lo tenemos, ¿no? Ese es el resultado. Entonces simplemente lo arrastramos hacia abajo. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente columna donde nos indica calcular eh, o redondear, en este caso, el valor del promedio, ¿no? Entonces, como para redondear necesitamos, necesariamente tenemos que tener un dato numérico que tenga decimales, ¿no? En este caso, el promedio. Entonces, para redondear lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a utilizar la función redondear. Igual, redondear, abrimos paréntesis y seleccionamos el promedio. Una vez que hemos seleccionado el número que deseo redondear,
tengo que especificar cuántos decimales voy a necesitar, ¿no? De repente, en mi caso, yo no necesito ningún decimal, entonces pongo de repente cero decimales, ¿no? Cero decimales, cierro el paréntesis y pongo aceptar. Uy, pero me aparecen muchos decimales. Claro, me aparecen varios decimales porque seguramente han estado configurado que tenga varios decimales acá en el formato de celda. Entonces simplemente lo voy a disminuir. Pero si nosotros nos damos cuenta, como nosotros lo hemos puesto redondear a cero decimales, ya no me muestra el 3, ¿no? El 333 que se muestra en el promedio. Simplemente me muestra un 11.00. Y copio hacia abajo. Una vez que solamente tengo el número entero, entonces arrastro hacia la parte inferior para que se copie la fórmula a las demás filas. Como podemos darnos cuenta, claro, en la fila donde está Juan y donde está Francesca se ha redondeado a un número entero más. Por ejemplo, el promedio era 126.67 y se ha convertido en 127. Lo mismo sucede en Francesca, ¿no? De 130.67 se ha convertido en 131. Muy bien, si nosotros lo hubiéramos puesto de repente redondear a un decimal, entonces acá sería 130.7. ¿No? Entonces, eso es la función redondear. Muy bien. Ahora vamos a abrir el otro archivo del repaso número 2 para complementar este refuerzo. Muy bien. Tenemos acá en esta práctica eh, varios ejercicios acerca de cómo sacar el porcentaje utilizando celdas relativas, utilizando tanto las referencias relativas, mixtas y absolutas, ¿no? Ya hemos aprendido a utilizarlo en la tabla anterior que hemos estado viendo, hemos sacado el promedio, perdón, hemos sacado ya el porcentaje de ciertos valores utilizando referencias relativas. Las referencias relativas son aquellas que permiten modificarse, cambiarse al momento que nosotros copiamos hacia otro lado, ¿no? Ya puede ser a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. En este caso, vamos ya nosotros a trabajar las referencias mixtas o las referencias absolutas, como en este caso de acá. Vamos a realizar la siguiente operación. Entonces, acá me indica, este cuadrito me indica que yo tengo que multiplicar todos los valores de esta columna por el 5%. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar el 5% de 2.854, el 5% de 70.986 y así hasta terminar el cuadro. Entonces, la idea es en el Excel, que el Excel nos permita a nosotros ahorrar el tiempo. Entonces, para ello, nosotros vamos a tener que hacer una sola vez la fórmula y luego copiarla a las demás. Entonces, para que nos funcione, entonces es que vamos a utilizar referencias absolutas. ¿Ya? Y ahorita les explico en qué consiste. Entonces, por ejemplo, acá voy a seleccionar este 2.854, esa celda, la celda A9, la voy a multiplicar por el 5%. Muy bien, pero yo quiero que esta celda, donde está el 5%, no se mueva cuando yo copio la fórmula hacia abajo. Para ello, yo tengo que convertir a esa celda en una referencia absoluta. Entonces, lo voy a presionar una sola vez, la tecla F4. Cuando he presionado la tecla F4, me aparece dos signos de dólar, ¿no? Uno que va antes del nombre de la columna, en este caso sería B, y otra que va, un signo de dólar antes del número de fila, ¿no? Donde se encuentra el valor del 5%. Entonces presiono Enter. Y al momento que yo copio, automáticamente se realiza toda la operación de ese cuadrito. Entonces yo puedo verificar si está bien, ¿no? Si es que realmente se realizó el cálculo correctamente. Entonces, por ejemplo, me voy a ubicar acá, en donde dice 14 y le voy a dar doble clic.
Muy bien, al darle doble clic, automáticamente nos muestra, ¿verdad? Por colores los datos que se están multiplicando. En este caso me dice que se está multiplicando a 12 por B8. Entonces, sí está bien, ¿no? Entonces podemos confirmar de que sí ha sido editado correctamente. Muy bien. Entonces, hacemos lo mismo para este cuadro de acá. Igual, este valor que se encuentra en la de 9 por el 25% y a este valor lo vamos a convertir en absoluto para que al momento que yo copio esa fórmula no se mueva, no cambie, no se modifique. Entonces presionamos Enter y doble clic acá en el signo más para que se pueda copiar automáticamente a toda la tablita. Lo mismo hacemos por el 40%. Es igual por el 40%, lo convierto en absoluta y Enter. Doble clic y ya lo tenemos, ¿no? Ya avanzamos con el tema del cuadrito número 2 con las referencias absolutas. Muy bien, vamos avanzando un poquito y nos vamos a centrar en este cuadrito de acá. Lo voy a copiar hacia un costado presionando la tecla Control para que sirva como una muestra o un ejemplo, porque esto de acá yo lo voy a borrar, porque necesito que ustedes comprendan cómo es que funciona, ¿no? Para llenar estos cuadritos he utilizado nada más que una sola fórmula, ¿verdad? He creado una sola fórmula, luego le he copiado a la derecha y lo he copiado hacia la parte inferior. Y automáticamente se ha llenado mis cuadritos. Entonces, acá en esta parte es donde vamos a utilizar nosotros las referencias mixtas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, ya nos hemos dado cuenta que una referencia relativa es una celda común y corriente, cualquiera de las celdas de acá del Excel son relativas. ¿Por qué? Porque cuando realizo una determinada función y copio esa fórmula para las demás filas o para las demás columnas, automáticamente se actualiza la información. ¿No? Entonces, cuando no quiero que eso suceda, lo convierto en absoluta. Entonces, ahora, ¿en qué consisten las referencias mixtas? En que hay veces que podemos convertir solo una columna en absoluta o hay otras veces en que solamente a la fila lo podemos hacer absoluta. ¿Ya? Entonces, vamos a verle en este ejercicio. Igual, este cuadrito de acá me indica que todos los valores de la columna A se van a tener que multiplicar primero por el 2% y luego estos mismos datos se van a multiplicar por el otro por ciento. Entonces, se trata de elaborar una sola vez la fórmula. Vamos a editar entonces una sola vez la fórmula, luego copiaremos hacia la derecha y copiaremos hacia la parte inferior. Y tiene que salirnos todo correctamente. Entonces, vamos, seleccionamos este dato de acá. Como les he dicho que yo tengo que copiar hacia la derecha y no quiero que se modifique la columna A, tengo que convertir a esta referencia en mixta. Entonces, solo a la columna A lo tengo que poner que sea absoluta. Entonces, para que ello suceda, tengo que presionar 3 veces F4. Una vez, 2 veces, 3 veces. Cuando nos aparece el signo de dólar delante de la columna A, entonces me indica que la columna, cuando yo copie hacia la derecha, siempre va a ser la columna A. Muy bien, lo multiplicamos por este primer valor de acá. Muy bien, acá tenemos que nosotros convertir a la fila 17 en absoluta. ¿Por qué? Porque esta fórmula yo voy a tener que copiarla hacia la parte inferior y no deseo que se modifique el número de fila. Siempre tiene que ser la fila 17. Entonces, para ello voy a convertirla en absoluta solamente a la fila. Para ello presiono 2 veces. Una, dos veces F4. Y ya tenemos el signo de dólar delante del número de la fila, que es 17. Presionamos Enter. Ahora yo copio a la derecha y todo esto copio hacia la parte inferior. Y voy a verificar si efectivamente se ha realizado bien el cálculo. Me ubico acá, por ejemplo, en esta celda, en la C22,
donde esté el valor 30 para verificar. Le doy doble clic y me doy con la grata sorpresa que sí está bien, que sí está correctamente editada mi fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice que el resultado de acá de esta celda es en base a la multiplicación del 375 por el 8%, dando como resultado 30. Eso quiere decir que 30 representa al 8% de 375. Muy bien, lo mismo aplicamos para acá este cuadrito. Igual esto. Entonces, como no quiero que se mueva la columna, presiono 3 veces. Por esta fila de acá. Entonces, para hacer la fila absoluta, 2 veces. Y Enter. Ahora, copio esta información hacia la derecha y copio la parte inferior. Y si nos hemos dado cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto de tiempo hemos ahorrado? Hemos hecho una sola fórmula y hemos llenado toda nuestra tabla. ¿Ya? Entonces, si nosotros podemos verificar, son exactamente los mismos, entonces podemos concluir que está bien la práctica. Muy bien. Respecto a este último cuadrito que observamos acá en esta práctica, tenemos acá, ya hemos visto sumar, hemos visto multiplicar, y acá hay algo muy interesante que es la raíz, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, podemos sacar la raíz cuadrada de repente del valor de X, o de repente del valor de Y, o del valor de Z, ¿no? Eso va a depender. Igual, raíz, se llama la función, abro paréntesis y selecciono un determinado valor, ¿no? Un determinado número. Enter, y ya lo tenemos, ¿no? Nos dice que la raíz cuadrada de 80 es 8.94, punto 94, etcétera, etcétera. Son varios dígitos. Yo, de así deseo, lo puedo disminuir los decimales, los puedo aumentar también si es que deseo más, ¿no? Ahí está. Muy bien, ya vimos el tema también de la potencia, así que vamos a ir avanzando. Muy bien, vamos a abrir la práctica 3.